El Señor les bendiga, mis estimados participantes de la materia de Doctrinas Bíblicas 1. Damos gracias a Dios por un nuevo día, gracias al Señor porque nos permite poder continuar con esta labor de compartir el conocimiento con ustedes en este seminario de teología del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. En esta tarde, acá hora del Salvador, vamos a continuar con nuestra temática y desde luego pues según su material, yo espero que tenga en mano su material para que podamos ir comparando, para que podamos, incluso usted puede ir tomando notas así anexas, ¿verdad? A un ladito de su material ya impreso y poder ir tomando pues esas referencias que le van a servir de mucho allá cuando se hagan los exámenes y cuando usted pues necesite consultar algo en su ministerio. Ahora vamos a entrar a lo que es el tema de las fuentes del conocimiento de Dios. Dice su material que existen 4 fuentes del conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante conocer las fuentes del conocimiento de Dios? Bueno, es importante conocerla porque según la fuente, asimismo va a ser la apreciación, la valoración, asimismo va a ser el concepto, la claridad que la persona tenga acerca de Dios. Y dice ahí pues que las fuentes son 4. La primera es la intuición, ¿verdad? La segunda es la tradición. La tercera es la razón. Y la cuarta es la revelación. Quizás en este punto no me voy a ampliar mucho porque su material ya le explica en qué consiste cada una de ellas. Pero sí decirle de que esto también nos muestra a nosotros una forma sistemática de conocimiento. Una forma sistemática de conocimiento. Hay un inicio y hay un final en cuanto a la información que tenemos acerca de cómo conocer a Dios. Dice su material que la intuición, ¿verdad?, es natural, es decir, en cada ser humano hay un supuesto, hay una suposición, hay algo en su mente que le dice que existe un ser superior. Esto es general. La intuición no le está mostrando a usted solamente quién es el verdadero Dios, sino que le está diciendo que existe un ser superior. Luego entonces, si tenemos eso, podemos decir que el hombre puede plantear diferentes, ¿verdad?, diferentes dioses. Puede decir el Dios de Israel, puede decir el Dios de los egipcios, puede decir el Dios de los griegos, puede decir el Dios de los romanos, o puede ser el Dios de los babilonios. Es decir, aquí no tenemos nosotros algo específico, directo. La intuición es esa capacidad de cada ser humano. Allá el Dios en el que él crea, es una libertad que él tiene. Pero desde luego lo importante para nosotros es saber que por intuición todo ser humano sabe que existe un ser superior. Eso es innegable. Cualquier ser humano que razone, cualquier humano que piense, cualquier humano que tenga sus 5 sentidos, como decimos aquí en El Salvador, en el puesto, ¿verdad?, y en el uso correcto, se va a dar cuenta de que hay un ser superior. Luego de eso tenemos nosotros el otro punto que es la tradición. La tradición viene siendo como una forma, viene siendo como el método sobre el cual se ha dado a conocer esos dioses. Acuérdese usted que todas las culturas pues tienen sus dioses y desde luego todas las culturas instruyen a aquellos que vienen, ¿verdad?, de la niñez, los niños, los jóvenes y llegan adultos, los vienen instruyendo en ese conocimiento de ese Dios en el cual ellos creen. La mayor parte del mundo pues es idólatra y lo digo con plena certidumbre. En el sentido de que aprueban, han conocido, han experimentado el hecho de que se les dé a conocer diferentes tipos de dioses.
Aquí podemos ver en cada cultura hay diferentes panteones. Panteones significa toda aquella lista de deidades que tiene una cultura. La cultura egipcia tenía sus deidades. Estaba el dios del sol, estaba, ¿cómo se llama? El dios del río, que era el dios más grande que tenía Egipto. Y usted puede verlo allá en Éxodo, cuando Moisés se presenta ante Faraón y con el poder de Dios, o mostrándole el poder del Dios verdadero, llega y le dice que deje salir a su pueblo de Egipto. El faraón no quiso y vino pues Dios y avergonzó a todos sus dioses, mostrándole Dios que Él es el Dios todopoderoso, que Él tiene que obedecer a ese Dios todopoderoso. Luego también tenemos el panteón de los griegos, que es lo mismo, la cultura. Usted va a ver todo lo que es la cultura del mundo. Acuérdese que los griegos conquistaron la mayor parte del mundo. Y ellos establecían o tenían un principio básico que era imponer su cultura, ¿verdad? Los griegos imponían su cultura. Los griegos llegaban y conquistaban y enseñaban su cultura para dejar un legado cultural. Por eso es que las culturas son variables y por eso que en cada cultura hay diferentes apreciaciones acerca de Dios. Lo mismo tenemos a los romanos. Los romanos tenían su propio panteón. Los babilonios también. Entonces usted puede ver que la tradición es una herramienta que se utiliza para poder dar a conocer, ¿verdad?, esos fundamentos de fe que tiene cada ¿cómo le diré? Cada cultura. Ahora bien, aquí tampoco estamos ajenos a los ateos, tampoco estamos ajenos a decir que los ateos por tradición son ateos. Pues, ¿por qué? Porque así les enseñaron, no existe Dios, no hay ningún Dios, es mentira lo que dice. Usted puede ir viendo cómo es amplio estos conceptos. Ahora, la razón es aquella calidad o cualidad en la cual el hombre viene ya y se sienta y se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ¿y esto por qué? Empieza a concluir, empieza a valorar y empieza a concluir. De esa manera viene allá un ejemplo que le voy a poner. Isaac Newton, ¿verdad? Como dice la historia, estaba debajo del árbol del manzano, ¿verdad? Y vio que cayó, ¿verdad? ¡Pum! Cayó y dijo, bueno, ¿y esto por qué cayó? ¿Y qué es lo que lo atrae? ¿Y a causa de qué? Y empezó a razonar lo que evidenciaban sus ojos, ¿verdad? Empezó a razonar toda la evidencia de la naturaleza. Y desde luego, en base a eso, empezó a sacar sus conclusiones. Inició sacando sus conclusiones, hizo las investigaciones pertinentes y llegó a una conclusión. La conclusión fue en base a su razón, en base a lo que él comprendía, lo que él entendía de las cosas. Más adelante tiene usted un tema que son los argumentos teístas naturalistas. Y ahí va a ver usted que hay el argumento cosmológico, el argumento antropológico, el argumento teleológico, el cual está fundamentado en eso. Está fundamentado en lo que es el razonamiento del hombre. Ahora, vamos a lo más importante y vamos a aquello que para nosotros es desde luego la principal evidencia del por qué creemos en el Dios de Israel. Y es la revelación. La revelación, o al hablar de revelación, estamos hablando de la Biblia. Y estamos hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque la revelación eso implica. La palabra, ¿verdad?, nos llevó a Jesús. La palabra, el Antiguo Testamento, las profecías, aquella situación de las figuras que hay del sumo sacerdote, del profeta, del rey, nos llevan a nosotros hacia Jesucristo. Y todo eso está establecido en la palabra. Entonces, es la revelación. Este es el punto fundamental. Nosotros llegamos por intuición, entendemos que existe un solo Dios, venimos y por tradición se nos enseñaron algunas prácticas religiosas, las procesiones, los últimos, los rezos, bueno, los salvadoreños sabemos de lo que estamos hablando, las velas de muertos, los 30 días de los muertos, y todas esas culturas que Latinoamérica está plagada de ellas, han sido pues producto de esa tradición. Pero llega un momento en el cual se razona. No sé su experiencia para la conversión, pero por lo menos en mi caso, la experiencia para la conversión fue de esa manera. Bueno, existe un Dios. ¿Y ese Dios para qué está? Ese fue mi razonamiento. Entonces, yo llegué a razonar de esa manera y a comprender, a buscar
una respuesta acerca de ese Dios. Con mi razonamiento empecé a sacar conclusiones, empecé a buscar fuentes de información, ¿verdad? ¿Dónde puedo obtenerla? Y llegué a la revelación. Entendí que la única forma de poder conocer al Dios verdadero está enfocada en la palabra de Dios. Por esa razón es que le hacemos el énfasis a usted de que es necesario, ¿verdad?, que nosotros tengamos una idea concreta de que la palabra de Dios es nuestra fuente principal para predicar a ese Dios verdadero. Entonces, podemos concluir que la fuente del conocimiento de Dios nos dan en la teología una gran información y es un buen soporte para nosotros que vamos a predicar la palabra. El hecho de poder también con ella evaluar a las personas. Vamos a entender que toda persona tiene una intuición. Vamos a entender las cosas que las personas han aprendido por tradición. Usted se va a dar cuenta, bueno, en El Salvador o en el lugar donde esté, en Estados Unidos, en Europa, donde usted se encuentre, usted va a ver tradiciones, va a ver culturas y eso le va a traer rechazo. Pero usted va a comprender a esas personas el por qué ellas lo rechazan, porque ellas tienen una tradición en sí mismas. Ellas han sido víctimas, lo voy a poner de ese punto, ¿verdad? Han sido víctimas de una tradición. No han conocido verdaderamente a Dios, sino que se han ido a una práctica que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos les indicaron. Y desde luego, la misma sociedad, la misma vivencia, el mismo estado promueve ciertas áreas de cultura, las cuales distraen la atención de lo que es el hombre y su comunión con Dios. La razón, ¿verdad? Aquellos hombres que razonan, también la razón ha llegado incluso, como le decía, a formar ateos. Porque el ateo razona, pues. El ateo concluye, el ateo llega y dice, Dios no existe. ¿Y quién lo saca de ahí? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos otro objetivo, y nuestro objetivo es que iniciando de la intuición podemos llegar a la revelación. Ahora, este punto es el cierre de lo que es nuestra clase de este día, y la revelación, ¿verdad?, es la fuente fundamental. Nosotros no podemos predicar la palabra fuera de la Biblia. Lo que sí se está haciendo es sacar de contexto la Biblia para predicar. Y eso de alguna manera también es un error. Es un error porque entonces usted no está llevando el verdadero evangelio. Es un error porque usted en realidad no está enseñando la sana doctrina, ¿verdad? Y no vayamos a caer en aquello que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que las personas teniendo comezón de oír se irán en pos de hombres, los cuales solo se van a aprovechar de ellos, van a escuchar las fábulas y se van a embaucar en un camino que no es el camino correcto del Evangelio de Jesucristo. Agradezco su atención. Veo en las estadísticas que no hay mucha visita. Yo espero que es porque estamos en los primeros pasos en esto, pero sí el interés mío y el interés de las personas que me colaboran con estos videos es que usted conozca un poco más de la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias al Señor porque puso en su corazón poder escuchar este video. Y sinceramente le digo, usted ha sido llamado a un ministerio el cual tiene como centro a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias nuevamente. El Señor me los bendiga. Tengan muy buenas tardes.